Okay, now we're going to talk about present perfect progressive. Okay, vamos a hablar sobre el presente perfecto progresivo. Recordemos que cuando nosotros estamos utilizando un tiempo progresivo, vamos a tener que utilizar un verbo auxiliar que es el verbo to be. ¿Okay? Recordemos que cuando estamos hablando en presente progresivo, vamos a colocar is y luego el verbo principal terminado en ing. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo estoy comiendo. I am eating. ¿Okay? Verbo to be, am, y el verbo principal terminado en ing, eating. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los tiempos perfectos progresivos? Básicamente esa es la misma dinámica. Nosotros vamos a utilizar el verbo to be, pero ya no lo vamos a utilizar en presente o en pasado simple, sino que lo vamos a utilizar en pasado participio. Entonces ya no va a ser am ni va a ser was, sino va a ser been. ¿Ok? Esa es la conjugación del verbo to be en pasado participio. ¿Listo? Y el verbo principal nosotros lo vamos a utilizar igual que en cualquier progresivo, terminado en ing, en este caso eating. ¿Ok? Ahora, como los tiempos perfectos tienen un verbo auxiliar que es el verbo have, ese verbo have también nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros vamos a decir yo he estado comiendo, ¿sí? O por ejemplo en este caso, they, ellos, have, han, been, estado, eating, comiendo. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el tiempo perfecto y el tiempo perfecto progresivo. ¿Ok? Con el tiempo perfecto nosotros utilizamos solamente el verbo auxiliar have y el verbo principal en pasado participio, eaten. ¿Ok? Pero cuando nosotros estamos usando un tiempo presente progresivo, tenemos que utilizar el tiempo auxiliar have, el verbo auxiliar have, el verbo auxiliar be, pero en pasado participio, en este caso been, siempre va a ser have y been, y el verbo principal terminado en ing. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros una oración afirmativa? Primero, pues como siempre, nosotros vamos a colocar un verbo, un sujeto o un pronombre. They. Luego, nosotros vamos a colocar el verbo have. ¿Ok? They have. Después vamos a colocar el verbo be terminado en pasado participio. O sea, been. Siempre va a estar been. El verbo principal terminado en ing, en este caso eating. Y un complemento, que en este caso va a ser el mismo del que nosotros estábamos hablando antes. Tomatoes from their own garden. Tomates de su propia huerta. ¿Ok? Entonces tenemos un sujeto o un pronombre, they, el verbo have, el verbo to be en pasado participio, been, el verbo principal terminado en ing, eating, y un complemento. Tomatoes from their own garden. They have been eating tomatoes from their own garden. Ellos han estado comiendo tomates de su propio jardín. ¿Ok? They have been eating tomatoes from their own garden. ¿Listo? Sujeto, verbo have, been, verbo principal terminado en ing y complemento. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una oración negativa, vamos a seguir más o menos la misma estructura. Siempre nosotros vamos a comenzar con el sujeto o el pronombre, ¿ok? En este caso tenemos they.
Luego nosotros vamos a colocar el verbo have. ¿Listo? They have. Pero como es negación, esa negación nosotros la vamos a colocar entre los dos verbos auxiliares que tenemos acá, o sea, entre have y been. Vamos a colocar not. They have not. Igual que cuando estábamos haciendo el tiempo perfecto. Luego vamos a agregar been. They have not been. Ellos no han estado. They have not been. Y el verbo principal termina en ing, eating. Y el complemento, tomatoes from their own garden. They have not been eating tomatoes from their own garden. Ellos no han estado comiendo tomates de su propia huerta. ¿Listo? Sujeto pronombre, have, la negación, been, verbo principal terminado en ing y complemento. ¿Ok? They have not been eating tomatoes from their own garden. Cuando nosotros vamos a realizar preguntas de sí y no, recordemos que nosotros siempre vamos a comenzar con el verbo auxiliar. El verbo auxiliar de los tiempos perfectos siempre va a ser el verbo have. Por ese motivo, con el verbo con el que nosotros vamos a comenzar es have, ¿ok? Preguntas de sí y no. Yes, no questions. Have. Luego continuamos con, exactamente, seguimos con el verbo, el sujeto o el pronombre, ¿ok? They. Have they. Luego nosotros continuamos con el verbo been, ¿ok? Siempre va a ser been. Recordemos que estamos en presente perfecto progresivo. Por tal motivo tenemos que utilizar siempre been. Luego el verbo principal terminado en ing, eating en este caso, have they been eating, y el complemento, tomatoes from their own garden, y no olvidemos al final nuestro signo de interrogación. ¿Listo? Lo colocamos acá. Verbo have, pronombre o sujeto, been, verbo principal terminado en ing, complemento. Así se hacen las preguntas en presente perfecto progresivo, ¿ok? Y la respuesta va a ser yes, they have o no, they haven't. ¿Listo? Recordemos que siempre que nos hacen preguntas de sí y no, nosotros vamos a responder con el mismo verbo con el que nos están preguntando, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer preguntas abiertas, preguntas de sí y no, vamos a tener exactamente la misma estructura que vimos para las preguntas cerradas, ¿ok? Preguntas, sí, las preguntas cerradas, las yes, no question, ¿ok? Primero vamos, el have, el they, been eating tomatoes from their own garden, ¿ok? El have, el sujeto, el verbo been, el verbo principal terminado en ing y el complemento. Pero antes de todo eso nosotros vamos a colocar la palabra interrogativa, en este caso why, ¿ok? ¿Por qué? Why have they been eating tomatoes from their own garden? ¿Por qué ellos han estado comiendo tomates de su propio jardín? ¿Listo? Entonces, no olvidemos esa estructura. En este caso, como es una pregunta abierta, nosotros vamos a tener que dar una información. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que utilizar una oración afirmativa o una oración negativa para poder responder esta pregunta. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, why they have been eating tomatoes? Porque han estado comiendo tomates. Because they want to have healthy food.
porque ellos quieren tener comida saludable. ¿Listo? Entonces, palabra interrogativa, verbo have, sujeto o pronombre, verbo been, verbo terminado en ing, verbo principal, complemento y nuestro signo de interrogación. Así es como se hace una pregunta abierta o pregunta de una W question en presente perfecto progresivo. Ahora, vamos a hablar sobre los tiempos que nosotros utilizamos, los tiempos gramaticales que nosotros utilizamos cuando estamos escribiendo una historia, ¿listo? O cuando estamos hablando de una historia. Los tres verbos, los tres tiempos gramaticales que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de historias, van a ser el tiempo pasado simple, el tiempo pasado continuo y el pasado perfecto, ¿listo? El pasado simple y el pasado continuo ya lo hemos visto, ¿ok? El pasado simple nosotros vamos a colocar el verbo en pasado, ¿ok? Pasado continuo nosotros vamos a colocar el verbo to be en pasado, que es el auxiliar, y el verbo principal va a terminar en ing. Y en el pasado perfecto nosotros vamos a utilizar la estructura que vimos aquí en presente perfecto, pero en lugar de have nosotros vamos a utilizar el verbo had, ¿ok? En pasado, la conjugación en pasado del verbo have, ¿ok? Y básicamente eso es lo que nosotros teníamos para revisar de los temas de inglés para noveno, décimo y 11. Espero que hayan resuelto sus dudas y espero que nos veamos muy pronto. Adiós, goodbye.